hija humana, esa mujer de negro vino por un alma. Regresa donde perteneces. No era su alma, sino algo más que intentaba tomar su cuerpo. La muerte es un misterio que nos acompaña desde el inicio de los tiempos. Cuando alguien parte, sus seres queridos se reúnen para despedirlo, velando su cuerpo y recordando su vida. Sin embargo, hay quienes aseguran que en esos momentos, cuando la línea entre los vivos y los muertos se vuelve más delgada, ocurren cosas que desafían toda explicación. A lo largo de los años hemos escuchado historias escalofriantes sobre apariciones, sonidos inexplicables y presencias invisibles en velorios. Testimonios de personas que han sentido que el difunto no se ha ido del todo o que algo más acecha en la oscuridad. ¿Se trata de la energía del fallecido dentro de su despedida o algo mucho más aterrador? Hoy les traemos casos paranormales ocurridos en velorios. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este episodio con quienes disfrutan de lo sobrenatural. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al WhatsApp o al correo electrónico que aparece aquí en la descripción. Ahora prepárense porque lo que escucharán esta noche puede cambiar su forma de ver la muerte y lo que sucede después. Esta primera historia nos la envía Adriana, miembro de la comunidad de la llamada del miedo, quien nos explica que en su pueblo se cuenta esta historia, pero que ella cree que lejos de ser verdad es una leyenda urbana, muy arraigada en el pueblo donde ella vive. Nos cuenta que esto ocurrió en un pueblo de Veracruz en los años 70. Don Julián era un hombre mayor, querido por su familia y vecinos. Murió de causas naturales y, como era costumbre en ese lugar, su cuerpo fue velado en su propia casa. Esa noche, familiares y amigos se reunieron para acompañarlo en su último adiós. Las velas iluminaban el ataúd, las oraciones se repetían en murmullos y el ambiente era de mucha tristeza, pero también mucho respeto. Pero conforme avanzó la madrugada, el aire se volvió pesado y las velas comenzaron a titilar sin razón aparente. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte golpe en el ataúd. Al principio, todos pensaron que era su imaginación o un sonido de la madera acomodándose. Pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Algunas personas aseguraron haber escuchado quejidos apagados desde dentro del ataúd. El miedo comenzó a apoderarse de los presentes. Los más valientes se acercaron y pusieron sus oídos sobre la tapa. Juran haber escuchado una respiración agitada y rasguños. El caos se desató. Algunos gritaron que don Julián aún estaba vivo y que debían abrir el ataúd. Otros, más supersticiosos, insistían en que nadie debía de hacerlo, pues si el alma no había partido, podía traer desgracia a los vivos. Finalmente, la familia decidió abrir el féretro.
lo que encontraron dejó a todos sin aliento. Don Julián tenía el rostro desfigurado de terror, los ojos abiertos y las manos cubiertas de arañazos. Sus uñas estaban rotas, como si hubiera intentado desesperadamente salir del ataúd. Murió asfixiado dentro de su propio ataúd. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo y desde entonces en esa casa se han reportado susurros por las noches, pasos en los pasillos y la sensación de que alguien observa desde la oscuridad. Los vecinos aseguran que el alma de don Julián sigue vagando, incapaz de descansar en paz, y que en cada velorio que se realiza en el pueblo, si prestas atención, puedes escuchar golpes en algún rincón de la sala. Esta segunda historia nos llega de un seguidor que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que asegura que lo vivido por su familia en aquel velorio jamás podrá ser olvidado. Todo ocurrió hace más de 30 años, cuando su tía abuela falleció en un pequeño pueblo de Oaxaca. Como era costumbre, la familia organizó un velorio en la casa, colocando el ataúd en la sala principal y rodeándolo de velas. La gente del pueblo comenzó a llegar para rezar y ofrecer sus condolencias y acompañar a la familia en su duelo. Sin embargo, entrada la madrugada, algo extraño comenzó a suceder. Un silencio pesado invadió la casa. Afuera, el viento dejó de soplar y ni siquiera los perros ladraban. Fue entonces cuando alguien notó a una mujer que estaba de pie en un rincón de la habitación. Vestía completamente de negro, con un velo que cubría su rostro, y sostenía un pequeño rosario entre sus dedos. Nadie la había visto llegar. Algunos pensaban que era alguna amiga de la difunta y no le dieron importancia. Pero una de las primas se acercó para ofrecerle café y al hacerlo sintió un frío inexplicable que le recorrió la espalda. Cuando intentó hablarle, la mujer levantó la cabeza lentamente y lo poco que se alcanzó a ver de su rostro era espantoso. Una piel ceniza, ojos hundidos y labios secos que parecían murmurar algo. La prima soltó la charola y salió corriendo, aterrorizada. Al escuchar su grito, todos voltearon hacia la esquina, pero la mujer de negro ya no estaba. No había puertas ni ventanas por donde pudiera haber salido. Alguien sugirió que se revisara el ataúd, y aunque la sola idea les ponía la piel de gallina, algunos hombres se armaron de valor y lo hicieron. Cuando retiraron la tapa, la sorpresa fue aún peor. El cadáver de la tía abuela tenía los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror, como si hubiera visto algo en sus últimos momentos, o como si hubiera despertado dentro del ataúd. El pánico se apoderó del velorio y varios huyeron de la casa. Los más valientes llamaron al sacerdote del pueblo, quien al llegar solo pudo murmurar: no era humana. Esa mujer de negro vino por un alma. Después de esa noche nadie volvió a ver aquella figura.
pero la historia del velorio maldito se convirtió en una advertencia para todos en el pueblo. Si alguna vez en el pueblo ves a una mujer de negro en un velorio, no intentes hablarle. Podrías estar viendo a la misma muerte. Esta tercera historia nos la escribe Laura, una seguidora de la comunidad, para contarnos lo que vivió su familia en un velorio que nunca podrán olvidar. Ocurrió en 2012, en una funeraria de la Ciudad de México. Su tío Luis había fallecido inesperadamente de un infarto fulminante, dejando a la familia en un estado de shock. Lo velaron en una de las salas principales, con grandes ventanales y espejos antiguos que decoraban el lugar. Todo transcurría con normalidad. Familiares y amigos llegaban a despedirse. Los rezos se llevaban a cabo con toda calma y aunque había tristeza, no parecía haber nada fuera de lo común. Hasta que llegó la madrugada. Laura recuerda que estaba sentada junto a su madre cuando su primo Ernesto, visiblemente pálido, se les acercó y les dijo en voz baja: «Tía, algo raro está pasando». «¿Qué pasa, hijo?», le preguntó su madre preocupada. Ernesto tragó saliva y señaló el gran espejo que estaba frente al ataúd. «Miren bien». Laura y su madre voltearon, pero no vieron nada extraño. Era su reflejo y el de las demás personas en la sala. Sin embargo, Ernesto insistió: «Fíjense bien en el ataúd, en el reflejo». Ambas miraron con más atención y fue entonces cuando lo vieron. El reflejo en el cristal no coincidía con la realidad. En el ataúd real, el cuerpo de Luis permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas en el pecho, como cualquier difunto. Pero en el reflejo del espejo, sus manos estaban a los costados del cuerpo. Laura sintió que la piel se le erizaba. Su madre se llevó la mano a la boca tratando de no gritar. Ernesto, temblando, le susurró: «Se movió hace un rato». Laura no podía apartar la vista del espejo. En ese momento sintió un impulso irracional de comprobarlo, pero algo dentro de ella le decía que no debía mirar directamente dentro del ataúd. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Las luces de la funeraria parpadearon y por un segundo la sala quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, todas las miradas se dirigieron al ataúd. Las manos del difunto ya no estaban sobre su pecho. Los murmullos empezaron a extenderse entre los presentes. Algunos pensaron que estaban imaginando cosas, pero los que habían estado atentos sabían lo que habían visto. Un par de mujeres comenzaron a rezar en voz alta y un tío de Laura se apresuró a llamar a los encargados de la funeraria para que revisaran el cuerpo. Cuando uno de los empleados llegó, intentó calmar a la familia diciendo que era imposible que algo así pasara. Decidieron abrir el ataúd para comprobarlo. Todos miraban con el corazón latiendo con fuerza mientras levantaban la tapa.
Las manos de Luis estaban ahora a los costados de su cuerpo. El trabajador trató de explicar que quizá alguien lo había movido sin querer, pero nadie lo había tocado desde que lo acomodaron para la velación. Además, que hubiera sido un error porque el espejo reflejaba la posición correcta desde antes. Algunos dijeron que era una ilusión, un truco de la mente. Pero Laura jura que lo que más la aterrorizó no fue el movimiento de las manos, sino lo que vio en el reflejo justo antes de que las luces se apagaran. El rostro de su tío sonriendo ligeramente. Después de esa noche, la familia quedó tan perturbada que decidieron cubrir todos los espejos en los próximos velorios. Y hasta la fecha, Laura dice que evita mirar los espejos en lugares donde hay difuntos, porque tiene miedo de lo que pueda reflejarse. Regularmente tenemos 3 historias en cada episodio, pero no podíamos dejar fuera esta siguiente historia que nos platica Fernando, un seguidor de la comunidad, quien nos cuenta una historia que ocurrió en 1998 en un pequeño pueblo al sur de Veracruz. Su abuelo, don Esteban, había fallecido a los 79 años por causas naturales. Era un hombre muy querido y su velorio se llevó a cabo en la casa familiar. La primera parte del velorio transcurrió sin ningún incidente. Sin embargo, a eso de las 3 de la mañana, cuando solo quedaban algunos familiares cercanos, amigos y vecinos rezando, ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Fernando estaba sentado frente a su madre con la vista perdida en las velas que iluminaban el ataúd. De pronto escuchó un golpe seco, alzó la cabeza extrañado y notó que los demás también habían escuchado lo mismo. Otro golpe, y esta vez más fuerte. El sonido venía de dentro del ataúd. Hubo un silencio absoluto, nadie se movía. La madre de Fernando se aferró a su brazo con fuerza, mientras una de las vecinas murmuraba un Padre Nuestro con la voz temblorosa. Fue entonces cuando todos lo escucharon. Un gemido ahogado proveniente del ataúd. Algunas personas se levantaron de golpe, otros retrocedieron hacia la puerta de salida. Una de las tías de Fernando empezó a llorar, repitiendo entre sollozos: "No puede ser, no puede ser". El pánico se extendió como pólvora en la sala. Los más valientes se acercaron al féretro con la intención de abrirlo, pero en ese instante el sacerdote del pueblo, que estaba presente, gritó: "Nadie lo toque". Todos se quedaron inmóviles sin entender. El cura se acercó con paso firme y colocó una mano sobre la tapa del ataúd. Cerró los ojos y comenzó a rezar en latín, con voz grave y poderosa. Padre nuestro que estás en Los golpes dentro del ataúd se intensificaron. Ahora eran desesperados, acompañados de un sonido que parecía llanto. Pero fue entonces, mientras el sacerdote seguía rezando, ocurrió algo imposible. Las velas alrededor del ataúd se apagaron todas al mismo tiempo.
La sala quedó en penumbras. Pan nuestro de cada día. Un viento helado recorrió el lugar y por un segundo todos sintieron algo inexplicable, una presencia pesada, obscura y sofocante. El sacerdote terminó la oración y gritó con voz firme: regresa donde perteneces. Y de inmediato los golpes cesaron. El silencio fue tan abrumador que los latidos de los presentes parecían retumbar en la sala. Alguien encendió una vela y el sacerdote ordenó que por nada del mundo abrieran el ataúd y dijo: No es lo que piensan. No es don Esteban quien golpeaba. Fernando sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Entonces, ¿qué fue?, preguntó Fernando. El padre hizo una pausa antes de responderle. No era su alma, sino algo más que intentaba tomar su cuerpo. A la mañana siguiente enterraron el ataúd sin abrirlo. Nadie volvió a hablar del tema, pero desde aquella noche en la casa de Fernando quedó una regla que sigue vigente hasta el día de hoy. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se vela a los muertos después de las 3 de la mañana. Los velorios son momentos de duelo, despedida y reflexión. Pero como hemos visto esta noche, también pueden ser escenarios de lo inexplicable. Porque algunas almas parecen resistirse a partir. ¿Qué fuerzas desconocidas acechan en la oscuridad cuando un cuerpo yace en su ataúd? Tal vez nunca tengamos respuestas definitivas, pero estas historias nos demuestran que la muerte no siempre es el final y que en ocasiones algo más observa desde las sombras. ¿Alguna vez has presenciado un suceso paranormal en algún velorio? Cuéntanos tu historia en los comentarios o envíanoslo a nuestro WhatsApp o correo electrónico que está en la descripción, y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este episodio con aquellos que disfrutan del misterio y lo sobrenatural. Esto fue La Llamada del Miedo. Nos vemos en el próximo episodio, si es que aún podemos dormir después de esta noche.